Bienvenidos, regresando después de unos días de vacaciones, esperando ustedes recibieran la oportunidad de haber descansado, fortalecido su fe y a la vez anhelantes de regresar a clase y de esta manera compartir juntos este tiempo. Para mí ha sido grato volver a retomar este momento porque no solo me propicia volver a inclinarme a encontrar lo que haya en la palabra, sino mi fe vuelve a tener mayor fortaleza al volver a ver esas verdades. Así que bienvenidos a todos que vienen o a través de las redes sociales estamos en contacto. Agradecemos al Señor continuar con su palabra, que es el libro de los Hechos, capítulo 16. Estaremos viendo los versos del 6 al 10. Prepara tu cuaderno, tus notas para darle continuidad, y mi consejo es que solo tengas un cuaderno, es decir, para mantener la continuidad de tu estudio y de esa manera no pierdas escribiendo en hojitas que el día de mañana se van a extraviar. Es importante hacerlo. Y vamos a tratar de sustraernos de todos los distractores. Coloca tu cuaderno, tu bebida, y vamos entonces a tomar este tiempo para orar, que Dios nos permita su Espíritu Santo ser guiados y entrar entonces en este tiempo de comunión. Por favor, alguno de ustedes dirija la oración y así estaremos iniciando nuestro tiempo de clase. Señor, te damos gracias, Padre. Sí, Señor. Permitirnos retomar nuevamente, Señor, nuestro estudio. Anhelamos, Señor, conocer cada día más profundamente tu palabra, que sea revelada, Señor, por medio de tu Espíritu. Amén. Señor, oh Padre, para el tiempo y ocasión, porque es palabra viva, Señor. Sí, Señor. Bendice, Señor, nuestra clase, Señor, oh Padre, bendito, bendice, Señor, al pastor, Señor, que pueda exponer, Señor, oh Padre, esta verdad, y cada uno de nosotros, la dirección, Señor, la ayuda en nuestro corazón de tu Espíritu palabra Santo. para ponerla por obra. Sí, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, busca capítulo 16 del libro de los Hechos, y el verso 6 al 10 tiene una gran cantidad de verdades que necesitamos nosotros descubrir o redescubrir, no solo para tenerlas presentes, frescas, sino para convertirse en la practicidad a la cual somos llamados. Recordaremos que en la medida en que esto va traduciéndose, el Espíritu Santo ha venido mostrando con mayor intensidad recursos, dirección, respaldo, actividades y sobre todo su intervención específica para definir cómo dirigirse hacia las personas y llevarles a los caminos del Señor. Permíteme entonces leer el verso 6 y el verso 7, que tienen algo muy similar. Permíteme hacerlo. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, subraya esa frase, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en, subraya ese lugar. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero siempre Lucas es un enorme comunicador, pero el Espíritu, ¿qué? No se lo permitió. ¡Qué tremendo! Esta es una de las pocas ocasiones en que vamos a encontrar una aparente contradicción, puesto que tenemos el mandamiento de ir y compartir, y ahora encontramos un rotundo no hacia algo que creemos que debe hacerse. Entonces, ¿dónde, cómo o de qué manera interpretar todas estas condiciones? Es precisamente el gran secreto de saber cómo ser guiados por el Espíritu Santo para continuar adelante.
De hecho, el tema es dirección divina. Y es que la obra de la predicación del Evangelio en cualquier lugar o punto geográfico no puede ser supeditada a la experiencia, a nuestro conocimiento, a nuestra habilidad. Es bajo la presencia, la dirección del Espíritu Santo. Recordemos que el libro de los Hechos no es el libro de los Hechos de los apóstoles, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Recordemos, porque esa es la tendencia a ir desligándonos de la vida espiritual para ir trasladándonos poco a poco a lo natural. Y es donde requerimos la condicionante. Entonces, la directa intervención del Señor será determinante para lograr llegar o alcanzar la meta a la cual Él nos está proponiendo. Y cuando menciono eso es porque cada uno de nosotros tiene una labor, una misión y tenemos algo en común. Fuimos llamados a buscar la reconciliación para las demás personas, a predicar la reconciliación. Y eso es un enorme trabajo que requerirá entonces, así como los apóstoles, la directriz, la presencia del Espíritu Santo. Bien, ¿qué estaba sucediendo entonces? Pablo estaba iniciando su segundo viaje misionero. La separación de Bernabé y de Juan Marcos ahora estaba propiciándose un apoyo con Silas y con Timoteo. Recordemos que Silas había sido líder en Jerusalén, pero también tenía algo muy impactante, era un profeta. En otras palabras, él estaba viviendo en la plenitud de los dones al igual que Pablo. Y de esta manera encontramos que ellos tres inician un viaje. Pablo en todo lugar encontraba necesidades. ¡Qué tremendo! Pablo siempre veía la necesidad del Evangelio en cualquier lugar donde acudía. Su meta, su propósito de Pablo no era ir a conocer un lugar, no ir a descansar o jugar golf en otro lugar. Su meta siempre fue extender el mensaje del Evangelio a toda persona. Y su metodología, la hemos externado, es acudir a una sinagoga y posteriormente de exponer el Evangelio, expanderlo a los gentiles. Por eso el campo misionero para Pablo era ilimitado. Y encontramos entonces una característica en este segundo viaje. Es muy importante. Pablo coloca una estrategia planificada. No hace una acción simplemente porque quiero llevar el Evangelio. Él planifica sus movimientos, establece sus parámetros y define sus metas. Qué importante. No era empírico, no se movía por emociones. Él tenía una mente muy aguda, una claridad hacia dónde se dirigía, pero no se movía en base a un sentir. Definía los movimientos, definía la estrategia y los parámetros donde él se desenvolvía. Pero hay algo que es muy importante que tenemos que subrayar. La estrategia que Pablo había planificado, que es un buen recurso, es necesario, pero no es la prioridad. Vamos a encontrar en estos versos que la prioridad del cristiano sí requiere planeación, sí requiere ser estratégico, sí requiere que propiciemos un plan previo, pero la gran diferencia es cuando hay un corazón sensible y dispuesto a escuchar la voz de Dios y ser guiado por el Espíritu Santo. Esa es la prioridad en la vida de todo creyente. Esto es lo que necesitamos. Por lo tanto, Pablo había estado deseando, dice, atravesando Frigia y Galacia. Ellos estaban buscando ir a un lugar donde Pablo conocía que eran ciudades metrópolis. ¿Qué estrategias de Pablo?
No se iba a pueblitos porque él sabía que era mejor, y lo he mencionado, que ganando almas de un lugar nativo, los mismos nativos, es decir, las mismas personas de ese pueblo, de esa ciudad, serían quienes tuvieran mayor capacidad de ser recibidos que por alguien extranjero. Pero mientras esto estaba aconteciendo, se nos dice aquí que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. ¿Cómo? Primero necesitamos darnos cuenta que el Espíritu Santo es una persona, porque de otra manera no hablaría para prohibir. No es una fuerza magnética, no es algo enigmático, es una persona con capacidad intelectual, talento, fuerza para poder definir qué hacer y cómo hacerlo. Así que Lucas está más enfatizando quién dirige los movimientos de los siervos, de cómo explicar el cómo sucedió la comunicación de esa prohibición. Tenemos que estar conscientes de eso. En ocasiones nosotros queremos ser más detallistas, pero a veces esos detalles nos van a perder porque estamos tratando con demasiada atención cuando en realidad lo más importante es quién dirige la obra. No son importantes los obreros. Son útiles, son necesarios, pero el arquitecto, el ingeniero son los que dirigen la obra. ¿Vamos bien? Así que Lucas está colocando el énfasis sobre quién está dirigiendo la obra, aunque más adelante va a darnos los destellos, los detalles del cómo y del por qué. Pero anticipadamente necesitamos darnos cuenta entonces que quien dirige la misión está a cargo de todo. Él es el responsable, y como quien dirige con toda efectividad sabe cómo accionar y colocar los movimientos apropiados en tiempo y forma para que resulte lo que se tiene planeado. ¿Sí? ¿Qué sucede entonces? Que hay algo que necesitamos volvernos a recordar. La planeación estratégica es importante, pero lo más importante es escuchar la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios, ser obediente al Señor y ser guiados por el Señor. Eso es más importante. Porque nuestros planes pueden ser excelentes, pero si Dios no respalda nuestras acciones, no habrá el resultado que se espera. Podremos tener resultados personales y jactarnos de nuestros logros, pero será muy distinto a lo que Dios espera de lo que nosotros vamos a hacer. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué el Señor prohibió para un lugar específicamente? Por eso mencioné en Asia. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, hay una gran cantidad de propuestas para tratar de interpretar las razones de sustraerse de Asia. Pero, ¿será así? ¿Que no tengamos realmente una respuesta contundente? ¿Será que Dios es caprichoso para definir hoy sí vayan y prediquen y ahora no? Entonces debe haber una razón más poderosa que nosotros necesitamos encontrar y necesitamos descubrir, porque de otra manera tendremos un enorme conflicto cuando Jesús dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, ir a toda nación. Ese es el mandato. Por eso Pablo no podía mantener los brazos cruzados y decir aquí me quedo. Pablo tenía una claridad de cuánto era necesario ejecutar. Y él planeó y decidió embarcarse en esa empresa. Pero cuando ellos estaban tratando de alcanzar, el Espíritu Santo le dijo, no. ¿Cuál es la razón? Más adelante vamos a encontrar entonces que Pablo fue y evangelizó a Asia. Pero entonces hay algo muy importante que tenemos que colocar.
En el capítulo 18, verso 19 en adelante, no lo vamos a ver porque está largo, simplemente es la referencia de lo que Pablo estaría realizando más adelante como resultado de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero ¿cuál era la razón? Dios tiene un tiempo para cada persona, para cada lugar. A veces malutilizamos esa condición porque cuando decimos es que no era el tiempo de su salvación, no, la salvación es mientras se dice hoy. Eso debemos entenderlo claramente. El tiempo de cada persona es mientras esté viva. Porque a veces tenemos una mala concepción de cuando decimos el tiempo de Dios. Tú y yo no sabemos cuándo será nuestro último día. Y el día de salvación es hoy. Si se cerraran los ojos de alguien que no conoce al Señor, no estará una eternidad con Él. Pero entendemos entonces que había en la soberanía de Dios una prerrogativa para poder determinar cuándo, cómo y en dónde debería ser más importante la visita de estos misioneros para establecer el propósito y el plan de Dios se consolidara. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo creo que la respuesta está en el verso 9, dice, y se le mostró a Pablo una visión de vamos para allá, exactamente. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aunque te adelantaste un poquito, pero esa es la respuesta, ¿no? Perdón, pensé que ya la teníamos que empezar. Apenas estamos en el inicio. Es como los novios, apenas se están conquistando y ya quieren anillo de compromiso. ¿Cómo? ¿Verdad que no? Pero gracias, no, estuvo bien, porque se clarifica. Pero Lucas no omite algo por olvido. Lucas dice que el Espíritu Santo prohibió. Y viene entonces algo que necesitamos descifrar, este enigma. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue la manera? Recordemos, Lucas está enfatizando la razón de esta prohibición es que quien dirige la obra conoce tiempo, momento, lugar y circunstancias para establecer el parámetro y llevar a los siervos al lugar correcto. Pero entonces, ¿cómo lo hizo? Y entonces tenemos lo que Pablo posteriormente escribe en 1 Corintios. Vamos a verlo, 1 Corintios 14, verso 12. Qué importante. 14, así también vosotros, Sí. los que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo está mencionando un aspecto sobresaliente. Cuando conocemos al Señor y el Espíritu Santo vive en nosotros, existen una gran cantidad de elementos que llamamos dones que están justo ahí para propiciar una operación, y esta tiene como propósito instruir, equipar, capacitar, edificar a los creyentes. Esto estaba mencionando entonces que el Espíritu Santo utilizó, probablemente pudo haber sido profecía, pudo haber sido palabra de ciencia, pudo haber sido una visión para prohibirles no hacer un viaje a Asia y predicar el evangelio. En otras palabras, la obra es del Señor, no es nuestra, y Él siempre va a dirigirnos. Los dones no pueden sustraerse de la vida cristiana. Los dones deben ser parte fundamental de nuestras acciones, de nuestra dependencia en el Señor. Hemos comentado que algunos, su postura es
ser cesacionistas, donde ya no se mueven, no existen, no funcionan, y respetamos su postura, pero eso no implica que nosotros abracemos su propia convicción. Nosotros creemos que el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha limitado sus actividades, no ha disminuido su capacidad ni su poder. Él es Dios. Y por consiguiente continúa con las mismas condiciones. ¿Qué hizo o qué sucedió? Pablo, al igual que Silas, eran hombres que se movían en la vida espiritual, en la vida sobrenatural. Timoteo también era un joven que había recibido del Espíritu Santo dirección, llamado, y por lo tanto tenía el don. Por eso Pablo le dice, aviva el don que hay en ti. Para los creyentes, lo más natural es moverse en la vida de los dones y a través de los mismos recibir entonces lo que Pablo escribió por el Espíritu Santo. Los dones son para edificar, para construir, para alentar, fortalecer. Esa es la razón de los dones. No es para decir, yo tengo el don, la jactancia, el orgullo, no. Los dones no son la expresión de nuestras capacidades y talentos. Su nombre específico dice claramente que no es nuestra autoría. Lo recibimos de alguien como un regalo, no como una recompensa de nuestros servicios. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Así que el Señor determinó cambiar la estrategia que Pablo había establecido. El Señor no censura que tengamos estrategias ni planeación, pero el Señor está por encima de nuestros planes y propósitos. Debemos subrayarlo, porque de otra manera nosotros seríamos los dueños de la obra y el Señor sería el obrero. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia? Y ese es el secreto del éxito. Y cuando hablo del éxito, no estamos hablando financieramente únicamente. El éxito, de acuerdo a Dios, es la medida de nuestra fidelidad para con Él. Lo voy a reiterar, nuestro éxito es la medida de nuestra fidelidad para lo que Dios nos ha encomendado. Por eso tú vas a encontrar que Jesús una y otra vez reiteró, bien buen siervo fiel. Al que tenía mucho, al que tenía poco, al que se le encomendó demasiado o se le encomendó poco, fue la misma expresión, fidelidad. Por eso dice, si en lo poco eres fiel, la respuesta será mayor incremento de talentos, de responsabilidades, para lograr esta condición. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? ¿Qué sucede entonces? Ya teníamos previamente en el libro de Juan, capítulo 3, verso 8, vamos a verlo, Evangelio de Juan. El Señor Jesús había dado ya una declaración que en ocasiones la hemos perdido, cuando en realidad Él hizo una asombrosa declaración de qué sucede con aquellos que caminan bajo la soberanía de Dios, que teniendo un espíritu humilde y son sensibles a Dios, a su llamado, no buscan sobresalir, no buscan ser los actores, simplemente se convierten en los medios para que Dios cumpla su propósito en y a través de esos medios. ¿Sí? Juan 3, 8, por favor. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, ¿cómo es el que nace del Espíritu? Está hablando de cuando el Señor entra en nuestra vida y le entregamos nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo viene a implantar una nueva naturaleza que produce cambio de pensamiento, cambio de dirección, un cambio de inclinaciones y cambio de prioridades. Cuando viene el Espíritu Santo, entonces surge
una nueva naturaleza con una gran amplitud para cumplir planes y propósitos. Y Jesús especifica que ese tipo de creyentes tienen una sensibilidad, o deberían tener una sensibilidad para ser guiados como esos vientos fuertes, pero a la vez gentiles. Cuando una barca en el mar viene el viento, es llevada hacia el destino al cual está preparado. Jesús está diciendo que la vida del creyente debe depender de la dirección del Espíritu Santo para lograr su propósito. ¿Sí? Comentarios. Esto significa entonces que el Espíritu Santo asumirá la responsabilidad de dirigirnos si somos sensibles a esa voz. Si somos capaces de sustraernos un momento de nuestro entorno y en vez de preguntar quién nos detuvo, por qué el enemigo, empezamos a tomar tiempo para decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué está sucediendo? ¿Pablo tendría autoridad sobre los demonios? Por supuesto. Pero no encontramos a Pablo entrando en peleas, en luchas de esa naturaleza. Encuentras a un Pablo ocupado en la obra, pero a la vez mostrando una sensibilidad para escuchar la voz de Dios y no cesar sus actividades, porque él continuó trabajando. Donde quiera que él iba, era su campo misionero. Pero en ese momento Asia no estaba dentro del propósito de Dios, y Pablo lo entendió. ¿Cómo? Porque el Espíritu Santo reveló que no debería ser un viaje en el cual no habría el respaldo divino. ¿Sí? Comentarios. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay otra lección por aprender. Muy a menudo, cuando estás frente a responsabilidades en el ámbito del Señor y también en el ámbito natural, es la tentación. Tratar de apelar a nuestra experiencia para tratar de obtener resultados. Buscar cómo forzar a abrir una puerta cuando Dios la ha cerrado. ¡Qué tremendo! Porque cuando Dios define un curso específico, es necesario que tomemos el tiempo para escuchar al Señor y entonces darnos cuenta que es más importante permanecer en esa condición que tratar de usurpar con nuestros recursos lo que va a ser prácticamente imposible de obtener. La tentación es grande porque a veces nos vemos entre la disyuntiva de ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos lograr mayor asistencia? ¿Cómo lograr mayor incremento de ofrendas? ¿Cómo lograr que las personas entren a la iglesia? Y tratamos entonces, con nuestras capacidades humanas, naturales, darle un enfoque, y lo que pretendemos sea espiritual lo estamos haciendo con herramientas naturales, humanas, que solo van a ser impactantes en el ámbito humano, pero no van a trascender en el ámbito espiritual. ¡Wow! Y a veces tenemos tanta actividad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque estamos tratando de sustituir al Espíritu Santo por nuestros talentos, por nuestras capacidades, cuando en realidad esta es una de las grandes lecciones. Yo le decía a mi esposa, precisamente cuando estaba preparando la clase, ¿cómo en tan poco hay tanto? ¿Cómo es que en unos pocos versos el Espíritu Santo está tratando de atraer nuestra atención y mostrarnos que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias? Y si somos sensibles a su voz, a su dirección,
Él va a utilizar circunstancias para hablarnos. En este caso, con Pablo era una prohibición hacia la predicación en Asia. Pero en lo natural, contigo y conmigo, Dios puede utilizar circunstancias para atraer nuestra atención y no persistir en aquello a lo cual estamos afanados por lograr. Lo que Dios espera es atraer nuestra atención y busquemos su dirección para no continuar tal vez desgastándonos, tratar de romper candados cuando en realidad el Señor ha estado esperando que vayamos en oración, esperemos en Él, no con los brazos cruzados, reitero, porque Pablo siempre continuó hacia adelante, pero su obediencia fue total, no fue para aquel lugar al cual le fue prohibido. ¿Sí? Comentarios. Bien. Aquí hay algo que necesitamos disipar. Sería entonces que Pablo no conocía la voluntad de Dios y era necesario que le escribieran tantos libros como hoy los tenemos de cómo conocer la voluntad de Dios. 10 pasos para que usted conozca la voluntad de Dios. ¿Sería que Pablo no tuviera ese pleno conocimiento? No. Debemos entender claramente que cada persona o cada creyente es con quien Dios va a tratar individualmente. La voluntad de Dios para ti y para mí hay ciertas áreas que son comunes, pero en otras son diametralmente opuestas. Y a veces nos hemos vuelto más dependientes de libros que ir directamente al Señor. Pablo no dependía de cómo interpretar las cosas, porque no son los métodos lo que hace posible que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es? Relación, comunión con Dios. Ese es el secreto de conocer su voluntad. Guárdatelo. Porque como han hecho ventas de libros de conozca la voluntad de Dios y le van a dar 10 pasos y resulta que en ningún momento va a ser así. ¿Ok? No es porque tengamos algo en contra de los libros, no, es porque o el pastor no enseña o la iglesia no entiende y alguien tiene que venir a decirnos qué hacer. No creo. El Espíritu Santo está colocándonos claramente todos los elementos para que nosotros tengamos una vida fructífera. Esto no significa que no tengamos problemas, que no tengamos adversidades, que no seamos impactados por momentos. Él no está hablando de eso. El propósito es que nosotros aprendamos en medio de todo lo que vivimos cotidianamente a depender de Él. ¿Sí? A depender de Él. ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces, para conocer la voluntad de Dios es relación, comunión. Por eso Jesús dijo, si permanecieren en mí, yo permaneceré en ustedes. Sí, Reed. Encontré una palabra en el libro de Efesios, sí, capítulo 4, versículo 14. Ajá. 13 o 14 por ahí así. 13 o 14 por ahí así. 14. Bueno, sí. Dice así, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por todo ¿sí? de viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Recordé un poquito la palabra viento, ¿no? Que estábamos hablando hace ratito. Ajá. Que simboliza el Espíritu Santo cuando nos lleva. Sí. Y ahorita que estaba hablando acerca de las doctrinas, pues, bueno, de libros, métodos, se refiere a doctrinas, pues también de hombres. Sí. Que ponen de una manera o de otra y hacen que el creyente pues se desvíe del enfoque central que es Cristo. Así es. Hay buenos libros,
por supuesto, buenos escritores, pero son muy difíciles ya de encontrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente la mercadotecnia les ha hecho enriquecerse y ese es el punto. No podemos negarlo, sí, Omar. Yo pienso también que el detectar el llamado del Espíritu Santo es individual, ¿no? Como para empezar. Mientras que tenemos una subordinación a través de los tiempos de que una iglesia te lo tiene que dar. Te tiene que decir por medio de dogmas, por medio de sacrificios, por medio de esfuerzos. Sí, cuando el llamado es individual. Aquí una de las dudas pues que muchas veces es la de cualquier ser humano es cuándo es realmente el llamado, ¿no? O sea, puede haber gente, Pablo aquí lo estamos viendo, o a lo que he leído, Pablo está en comunión con Dios, está en comunión con Jesucristo, ¿sí? Sin embargo, él quiere ir a Asia, a Troya, Lidia, Troya y Lidia, ¿no? Que es la costa de Turquía. Así es. O sea, sin embargo, yo me quedo pensando, uno como el de a pie, ¿sí? O sea, ¿cuándo es el llamado del Espíritu Santo? ¿Cuándo soy yo y mi ego? Sí. El que está decidiendo, ¿verdad? O sea, esa es una buena postura, una buena pregunta. Y por otra parte, la justificación que tiene el ser humano de dejarle esa responsabilidad a alguien más. O sea, ir con el sacerdote y padre, porque dice, o con el pastor, ¿qué hago? ¿No? Sí. O sea, cuando tiene que ser una comunión individual. Sí. Eso es importante, recordemos, Asia, que es hoy la moderna Turquía occidental, que es donde a Pablo le fue impedido al principio, pero en el capítulo 18 en adelante vamos a encontrar que Pablo fue a Asia a evangelizarla. En otras palabras, estamos subrayando, puntualizando que Dios en su soberanía define el dónde, cuándo y cómo. Sí, adelante. Nada más quería hacer un comentario. Adelante. Respecto a lo que decía Omar. Una vez tío George me dijo que tendríamos que aprender a reconocer tres voces, que era nuestra voz, la voz de Dios o del Espíritu y la voz del otro, pues, del maligno. Entonces dice, al principio suena complicado porque estás hablando de tres, ¿no? O sea, me baso en mi propia inteligencia y en base a mis planes y lo que yo pudiera proyectar, pues camino. La otra es, tal vez viene algo disfrazado de prosperidad o de alguna cuestión aparentemente positiva, pero cuando te alejas un poquito y ves el contexto general, hay algo siempre que digamos que estorba o algo que no es debido. Y cuando es el espíritu, o sea, lo veas por donde lo veas, siempre va a ser bueno, pues. Exacto. Es complicado. De hecho, era precisamente lo que Jesús estaba enseñándoles a sus discípulos antes de partir en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Vamos a verlo, verso 13. Jesús estaba dando las últimas instrucciones. Su partida era inminente. Los discípulos estaban en una congoja, en una agonía, porque ahora iban a enfrentar el mundo solos. Y Jesús les dice, he invertido 3 años con ustedes, pero al momento no han llegado a una etapa, a una madurez o a una condición donde pueden cargar, entender todas las cosas. Vamos a verlo. Juan 16:13, por favor. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así es. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo entonces sería el enviado por el Señor para propiciar en el creyente, en ustedes, en mí, la iluminación, la claridad, la revelación de los planes de Dios y conducirnos por su estrategia, por su dirección, hacia el propósito al cual Dios nos ha señalado. Y tenemos que puntualizar algo: el Espíritu Santo nunca irá en dirección opuesta a la palabra establecida.
Reitero, el Espíritu Santo nunca conducirá en dirección opuesta a la palabra o a la dirección establecida. Por eso cuando Pablo está hablando de los dones en 1 Corintios 14, está diciendo que la profecía se juzga, que la profecía tiene que ser juzgada. En otras palabras, tiene que dársele toda la capacidad de interpretación, aquilatar, valorar, si no está fuera del contexto bíblico o es una dirección totalmente errónea a la palabra de Dios. Eso es algo que debemos tener presente. Aunque muchos dicen, es que el Espíritu me dijo, no. ¿Qué espíritu? Lo que tú mencionabas, ¿qué espíritu es? Por eso el apóstol Juan dice, probad los espíritus, si son de Dios. Alfredito mencionó acerca de, para que no sean niños ya llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que aprender entonces que el Espíritu Santo nunca, jamás se desviará o producirá algo contrario a la voluntad de Dios. Eso debemos tenerlo muy claro. Quien diga, el Espíritu me dijo, el Espíritu me movió, está totalmente opuesto cuando es confrontado con la palabra de Dios y no se apega a la verdad establecida, está del otro lado. ¿Sí? Por eso dice la palabra que Dios es un Dios de orden. Imagínate a Dios tratando de colocar cosas nuevas, contrarias y opuestas. No. Él es la perfección misma y sus obras son perfectas. Así que, ¿qué estamos haciendo entonces? Vamos a ver Romanos 8:14, por favor. La revelación del Espíritu Santo siempre será para mostrarnos la verdad. Jesús dijo que la verdad nos hará libres, pero el propósito de esa verdad no es simplemente apelar a nuestra capacidad intelectual. La razón real de conocer la verdad es trasladarla a la praxis, es decir, a la práctica. Es la implementación de nuestra vida diaria a la verdad que conocemos. Romanos 8:14, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Por qué? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Lo que mencionaba Omar, ¿cómo saberlo? Obviamente, cuando estamos caminando en el Señor, vamos a desarrollar paso a paso el conocer su voz, que no es fácil. Pero vamos a utilizar un pequeño ejemplo que quizá la gran mayoría lo hemos vivido. Cuando eras niño, las voces que escuchabas se volvían familiares. Y llega un momento en que cuando esas voces que escuchabas de tu papá o tu mamá eran tan reales que aun cuando en la oscuridad no podías verlos, al escuchar su voz, sabías que estaban ahí. Sabías que lo que estaban diciendo te brindaba confianza. Y aprendiste a depender de esa voz aún a distancia. Esto es algo que también tenemos que aprender. O sea, no es algo fácil, pero la medida de nuestra relación con el Señor nos va a ir moviendo. En otras palabras, Él asume la responsabilidad de dirigirnos. A veces dentro de ti va a propiciar un sentir distinto acerca de algo, alguien o lo que tú has estado tratando de alcanzar o realizar y lo has llevado en oración y a veces no alcanzamos a comprenderlo, pero hay algo dentro de ti que dices, tengo que tener cuidado, esto como que no tengo la claridad para trasladarlo a la realidad. Y eso es lo que hace el Señor a veces. Nos va a llevar en la medida en que podamos ser hábiles o capaces de entenderlo, pero Él jamás va a renunciar. Por eso en el libro de Hebreos, para mí es Pablo quien lo escribe.
Pablo está mencionando en el libro de los Hebreos que al ser guiados por el Señor tendremos la capacidad de discernir y nuestra fe se va a consolidar. Nuestra relación con el Señor, al irse fortaleciendo, nos volvemos más dependientes. Empezamos a conocerle mejor y empezamos a entender mejor cómo se comunica con nosotros. Lo puede hacer a través de la palabra misma. Cuando en ocasiones te ha pasado, has estado orando, buscando a Dios y repentinamente estás leyendo y un texto parece ser que impacta, sobresale, como si el Señor lo hubiera subrayado en amarillo o en rojo para que lo puedas ver con claridad y dices, ah, Señor, gracias. ¿No? O a veces el Espíritu Santo seguirá operando a través de los dones. Y qué importante. Cuando Dios está tomando todo en control. Dice Romanos 8:14 que son guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos que aprender entonces a ser guiados. Y eso no es fácil, pero requiere tiempo de inversión. Y si recordamos que esa voz la podemos distinguir aún en medio de una gran cantidad de gritos. La voz que tú te acostumbraste a escuchar. Yo podía distinguir la voz de mi papá aun cuando hubiera tanta gente. Yo la podía distinguir con claridad, porque desde niño fue la voz que conocí, que escuché. Y eso para mí fue algo imposible de eludir. Es más, hasta el día de hoy, si escucho una grabación de mi papá, sin que me dijeran quién es, yo sabría inmediatamente quién es. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, ¿sí? ¿Comentarios? Yo creo que no, quien diga que tiene una respuesta o un plan de cómo enseñar a cada uno de nosotros cómo escuchar la voz de Dios, erramos, porque cuando tenemos una relación con una persona la vamos conociendo en base a ese acercamiento, y tú puedes tener también ese acercamiento y en base a ese acercamiento tú vas conociendo a la persona. Entonces necesariamente tenemos que tener esa comunión con el Espíritu para poderle conocer. Nadie nos los puede presentar y decir es así, así, porque si simplemente cuando presentamos a alguien a veces recibimos diferente percepción de una persona. Entonces necesariamente tiene que haber esa intimidad y esa comunión para poder estar seguros de cuál es su voz. Claro, o sea, hay parámetros que funcionan, por ejemplo, la oración, ahí sí, pero que digas, esta es la manera, es diferente. Por ejemplo, el Señor Jesús llamó ¿a quién? A los suyos, subió al monte a orar y llamó a Pedro, llamó a Juan, a Andrés, Felipe, pero con Pablo no fue así. Imagínate que Pedro hubiera escrito el libro sobre todo libro, cómo conocer a Dios. Deja que Él te escoja, deja que Él llegue. Y resulta que Pablo lo hubiera leído y dice, no, entonces esta experiencia no fue para mí. Qué distinto. O sea, esto es lo que necesitamos aprender. Que Dios sigue obrando, nos conoce y trata individualmente con nosotros de una manera muy personal, muy personal. Los tratos que Dios tiene conmigo son muy distintos incluso de los de mi esposa. Es muy personal, pero sé que es Dios. Hace un tiempo estaba inquieto acerca de una situación de la iglesia y tenía una cita al respecto. Y orándole, dije, Señor, ¿qué debo hacer? ¿Debo parar, continuar, tocar, forzar para seguir adelante? Y estaba luchando.
Porque la tendencia es ir al frente, seguir adelante. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Y si el Señor es mi rey, ¿quién me va a vencer? Y empezamos a darnos retroalimentación de cosas, cuando en realidad eso es solo tratar de forzar, romper algo que Dios no quiere que se haga. Y el Señor empezó a colocar un sentir en mí de no tener más actividad al respecto. Cuando llegó el momento de externarlo, las personas con quien tenía yo esa reunión me dijeron, ¿quién te dijo? ¿O de qué manera? Ahí comprendí que lo que Dios estaba colocando dentro de mí era precisamente para decirme, esto es lo que te van a proponer, para. Dije, gracias Dios, pero no sabía al principio cómo interpretarlo. Y es así como Dios quiere que vayamos paso a paso conociéndole, guiados por Él. Bien, verso 7 dice que también intentaron ir a Bitinia, pero el Señor no les permitió. Hay un punto que debemos recordar. Desde el Antiguo Testamento el Señor había establecido un parámetro. En 2 o 3 testigos está el punto. Pablo ya tenía 2 hechos que estaban dictándole que no era lo que él quería hacer, debía esperar. Recuerda eso. Qué tremendo, ¿eh? O sea, te das cuenta que Dios sigue obrando en la manera en que Él lo determinó. Pero también Lucas no vuelve a mencionar en ese momento cómo es que Pablo, Silas y Timoteo entendieron esa prohibición. Y tenemos que volver una vez más a darnos cuenta que el Espíritu se comunica, habla y lo puede hacer a través de personas, a través de una visión, de una profecía, a través de una palabra de ciencia. Él sigue obrando porque los dones no concluyen, no han terminado. Y Él seguirá hablándonos, incluso a través de personas, a través de circunstancias, el Señor seguirá hablándonos. Eso es muy importante. Bien. Verso 8 dice que pasando junto a Misia descendieron a Troas. Eso me gusta porque en Troas es donde Dios habla. Bueno, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, ¿qué dice? Macedonio. Estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí hay un punto que es muy necesario tocar. La revelación de Dios es acción. Cuando Dios revela, confirma, no debemos permanecer con los brazos cruzados. No debemos estar quietos. Es el momento de accionar y lanzarse con todo. ¡Qué tremendo! Cuando Dios te da esa claridad y esa revelación, ahí puedes tú decir, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Ahí es donde tú puedes decir, el débil diga, fuerte soy. Ahí es donde puedes decir, el Señor va delante de mí, abriendo caminos. El Señor pelea las batallas por mí. ¡Qué tremendo! Cuando Dios te revela lo que has estado esperando, donde tú has estado confiando en que Dios traerá pronto la revelación, la solución o confirmación, y cuando llegue el momento es la alegría, pero a la vez es el tiempo de levantar las anclas y lanzarse hacia adelante para volver a iniciar todas las cosas. Comentarios. Aquí la respuesta que nosotros tenemos a esa revelación dependerá de nuestra obediencia y de nuestra sensibilidad a la voz de Dios. Todos los creyentes que encontramos a lo largo de toda la palabra, esos elementos son característicos, sensibles a la voz de Dios, obediencia inmediata y fidelidad para hacerlo e ir hacia adelante. Eso es imprescindible. Porque una obediencia parcial es negar la veracidad de la revelación. Pablo entendió, y aquí es donde ahora sí Lucas enfatiza el medio
de revelación. Pablo ahora tiene una visión con toda la claridad, donde recibe directamente del Señor lo que había sido un no. Ahora se entiende el por qué se había postergado esa postura de no ir a Asia, que es la Turquía de hoy, para no ir a Bitinia, sino ahora ir a Macedonia. ¡Qué tremendo! Dios es quien define el curso de acciones de sus siervos. Imagínate que uno de ustedes dijera: Señor, envíame a mí a Dubái a servirte. Dios no te lleva ahí. Que dijera que sí. ¿No? No sería de Dios. Dios te va a llevar donde es necesario estar. Pablo tenía una enorme capacidad intelectual. Era un hombre versado, con una agudez, un hombre que había sido instruido en las mejores universidades, un hombre que dominaba también la filosofía. Él entendía claramente todo lo que Platón, Aristóteles, Sócrates, lo que todos ellos habían enseñado, lo sabía. Qué impactante que nuestro trasfondo puede ser usado por Dios para momentos de esa naturaleza. Yo veo dos cosas. Una es la idiosincrasia que existe aquí de nosotros como latinoamericanos, que es muy diferente a la europea, ¿no? De que el llamado, la acción, el llamado, la virtud, los talentos y la acción, ¿sí? Mientras que desafortunadamente entre el Imperio Otomano, los españoles, el catolicismo y el latinoamericano, el católico era más del monasterio, de la abadía, de la meditación, de la separación del mundo, del aislamiento, para encontrar a Dios. Ajá. Mientras que en Europa o Inglaterra y Holanda sobre todo y Alemania era el llamado y la acción al trabajo, la acción al hacer, ¿no? Así es. Como estoy viendo cómo se mueve Pablo de un momento a otro. Sí. Y la otra, pues ahorita ya vamos entendiendo, pues nosotros ya estamos de este lado, ¿no? 2000 años Sí, 2000 años de experiencia. Ya, pues vas a mandar a Pablo a Macedonia, que es Grecia, que está la filosofía, y va a acabar en el Areópago, ¿no? Así es. Con los filósofos. Exactamente. Sí, o sea, no tenía que estar acá. Acá deja otro, vete tú para allá. Exactamente. Ese es el punto. Ese es el punto principal. Lo que nosotros entendíamos como un rotundo no, ahora el Espíritu Santo muestra las razones del por qué Asia no era ni Bitinia en los lugares donde Pablo debería acudir. Era más importante para el Espíritu Santo trasladar a sus siervos a un centro, a una metrópoli de una gran envergadura, de una trascendencia, donde hasta el día de hoy tú y yo tenemos la filosofía, las artes, la cultura, que se han emanado precisamente de ese centro que llamábamos Grecia. Y Pablo, por supuesto, su equipamiento previo le proporcionó la oportunidad, con todos esos elementos, con la nueva naturaleza del Espíritu Santo, acudir a donde tenía que llevar esa palabra, que de hecho Europa se convirtió en el centro de operaciones. Y la iglesia griega es la iglesia ortodoxa. De la iglesia ortodoxa, exactamente. Eso es verdad. Así que encontramos que estamos entendiendo que no elegimos el lugar donde servir. Es donde Dios nos va a conducir. Pastor, por ejemplo, a nosotros, a Belete y a mí, nos pasó en un sueño la confirmación del Señor. Ajá. Nos reveló que teníamos que seguir adelante. Llevábamos 2 veces, creo que habíamos ido a la iglesia, o una, no recuerdo. Y tuvimos un sueño como en común, en donde íbamos, en mi caso yo iba en un avión
y empezó como la turbulencia, ¿no? Y empezó así todos corriendo y gritando. Y de repente yo escuché una voz en el sueño, sí, que me decía que tenía que confiar, ¿no? Que tenía que confiar a pesar de lo que estaba sucediendo en el piloto. Entonces, o sea, yo no sabía quién era el piloto en ese momento, ¿no? O sea, solamente estaba en el sueño y cuando escucho la voz, pues ¿cómo se podría decir? O sea, mi inteligencia dice, pues sí. O sea, yo no puedo hacer otra cosa que confiar en el piloto. Entonces empiezo a seguir las medidas de seguridad. Sí. Y me siento muy tranquilo y pues veo a los demás como corriendo, gritando y así, ¿no? Y bueno, se termina el sueño cuando aterriza el avión ahí en carretera Chapala. No en el aeropuerto, sino en carretera. En la carretera, plenamente. Y Violeta tuvo como el sueño contrario, o sea, que vio un avión que iba aterrizando en carretera Chapala. Y ella se iba a subir al avión. Wow. Entonces, cuando platicamos, o sea, entendimos que Jesús nos estaba diciendo que teníamos que seguir adelante a pesar de la tribulación y de todo lo que iba a suceder. Y fue como esa unión, pues, y como esa fuerza que nos dio. Y creo que después, pues, seguimos yendo a la iglesia, creo que ya la tercera vez, y fue cuando Audrey y Steven se acercaron a nosotros. Pero las primeras 2 veces, pues, fuimos y estábamos así como que, pues, ¿y ahora qué? ¿no? Pero al final, o sea, sí, yo desde el primer momento yo tengo una conexión muy fuerte con la alabanza y todo. Gracias, Dios. Cuando jamás lo habíamos vivido, ¿no? Entonces a mí, o sea, ahorita me hizo recordar lo que decía de Revelaciones Acción, ¿no? De que luego a través de sueños viene y pues es de que pues dale. Así es que esa es la manera que Dios ejecuta. Él no va a venir y nos va a lanzar, porque Él también va a usar nuestro intelecto, va a utilizar nuestras emociones, todo nuestro trasfondo. Pero el impulso real lo va a propiciar, pero nosotros definiremos. Recuerden que Él coloca el querer como el hacer. Y es tan importante entonces que cuando ya llegue la revelación, es el tiempo de lanzarse adelante con todo. Eso es muy importante. Bien, ¿qué estamos hablando entonces? La elección de Pablo no fue apoyada por Dios. Fue donde el Señor envió a Pablo, donde vino todo ese respaldo. Y a veces nosotros tenemos una inclinación en que yo siento, yo pienso o yo creo que debe ser de esta manera. No, recuerden, le pertenecemos al Señor y Él sabrá dónde ubicarnos. ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿En qué contexto? Y va a ser muy útil. Hay algo que es muy importante. Nosotros no podemos o no deberíamos demorar cuando Dios nos da una revelación, porque eso puede colocar en riesgo a personas a nuestro alrededor. Muchas personas van a depender de nosotros en el sentido de ser el medio que Dios va a usar para alcanzar o para que conozcan de Él, o para realizar alguna acción a favor de. Y cuando nos sustraemos, Dios no va a cruzar los brazos. Dios tiene miles de maneras de solventar la situación, pero nosotros perderemos la gran oportunidad de hacerlo. Así que, por eso, nuestra oración debe ser no como yo quiero, Señor, sino como tú quieres. De la manera como tú así lo definas, debe suceder. ¿Comentarios? ¿Comentarios? Elsa, saludos Elsa, te extrañamos. Ya te queremos ver por acá. Pero disfruta. Bien. Que escuche la voz de Dios de que bueno. Es la confirmación, somos más de... El libro de los Hechos pareciera que nos lo estamos prolongando. Y yo estoy consciente de que estamos tomando mucho tiempo. Pero no podemos
irnos tan rápido cuando hay cuestiones que demandan un poco más de tiempo para que tú y yo crezcamos, maduremos, para que aprendamos qué hacer y cómo hacerlo. Y también que el Señor nos ayude a ser obedientes. Dios te puede revelar algo que ni te imaginas en un instante. Y ahí es donde vamos a luchar. Lo hago, me abstengo. Y es cuando tú dices, conociendo estas verdades, dices, ahora entiendo, la revelación requiere acción, demanda acción y es ir adelante. Vamos a orar para concluir nuestra reunión y agradecido con Dios, con los presentes, como a través de las redes sociales, el Señor continúe ayudándonos a crecer y a madurar. Padre, te damos gracias por el gran privilegio de compartir juntos tu palabra, por enseñarnos lecciones que en ocasiones olvidamos o aún desconocíamos. Queremos decirte esta noche, Señor, ayúdanos a conocerte más, a conocer tu voz, a compenetrarnos más con tu voluntad, para ser útiles a donde tú así lo definas, mi Dios. No queremos decirte a dónde deseamos ir, sino donde tú lo definas, mi Dios. Porque donde tú señalas, tú respaldas. Y donde tú respaldas, tú bendices. Y donde tú bendices, tu provisión es permanente, Señor. Gracias por la oportunidad de estar juntos. Y sigue bendiciendo a mis hermanos, sigue prosperándolos en cada área de su vida, Señor. Guarda nuestro regreso, líbranos de riesgos y peligros, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bendiciones.